Hola, hoy nos metemos de lleno en las situaciones de aprendizaje, ese gran cambio que trae la ley LOMLOE a la educación en España. Para quienes venimos de una programación más tradicional, pues sí, al principio puede parecer un mundo, pero vamos a ver que es una evolución con mucho sentido, muy potente y que de verdad cambia las reglas del juego. Y es que, al final, todo se reduce a esta pregunta, ¿no? ¿El objetivo es que el alumnado se aprenda algo de memoria para soltarlo en una prueba o que se lleve herramientas para los problemas que va a tener en su vida? La LOMLOE, en esto, es clarísima. Apuesta por lo segundo. Para entenderlo todo bien, hemos organizado este análisis en 5 puntos. Primero, veremos el porqué de este cambio. Después, definiremos qué es exactamente una situación de aprendizaje. Luego, exploraremos cómo se diseñan, abordaremos un reto muy práctico y terminaremos con la gran idea que hay detrás de todo esto. Venga, pues vamos al lío. Lo primero es entender por qué hacía falta un cambio como este. Estamos hablando de una nueva filosofía pedagógica que intenta dar respuesta a lo que nos pide el siglo XXI. La clave de todo esto es dar el salto de lo que se conoce como aprendizaje inerte a un aprendizaje perdurable. A ver, el aprendizaje inerte es el de toda la vida, el que nos lleva a esa pregunta mítica de ¿esto entra en el examen, se memoriza, se aprueba y al mes siguiente, si te he visto, no me acuerdo? El aprendizaje perdurable, en cambio, es útil, funcional, se puede aplicar a otras situaciones y forma personas no solo en contenidos, sino en competencias para la vida. Vale, entonces, ¿cuál es la herramienta para conseguir ese aprendizaje que de verdad se queda? Pues aquí es donde entra la gran protagonista, la situación de aprendizaje, que viene a ser una evolución de la clásica unidad didáctica. Si nos vamos a la definición oficial que da la ley, fijaos en las palabras clave. Despliegue de actuaciones asociadas a competencias. O sea, que esto no va de recibir información y ya está. Va de hacer algo con esa información, de actuar para desarrollar esas competencias. Pero donde se ve clarísimo el cambio es si las comparamos cara a cara. La unidad didáctica de siempre se centraba en el contenido, en acabar el temario. Podías programar la misma unidad para un cole en el centro de Madrid que para uno en un pueblo pequeño. La situación de aprendizaje, sin embargo, le da la vuelta a la tortilla, parte del contexto. El foco ya no es el contenido por sí mismo, sino usarlo como una herramienta para resolver un problema de verdad, un reto conectado con la realidad del alumnado. Y esta frase lo resume de maravilla. No hay que pensar que esto es empezar de cero y tirar todo lo anterior. Para nada. Es una evolución. Escoger la estructura que ya conocemos de la unidad didáctica y darle una vuelta para que sea relevante, útil y esté conectada con el entorno y con las competencias que queremos que se desarrollen. Venga, vamos a la parte práctica. ¿Cómo se construye una de estas? Porque no se trata solo de cambiarle el nombre a las cosas, ¿eh? Se trata de cambiar el chip a la hora de diseñar lo que pasa en el aula. Primer principio, y quizá el más importante. El alumnado es el protagonista. Pasamos del haz la actividad 1, luego la 2 y después la 3, a un modelo en el que proponen, deciden y participan de verdad en cómo resolver el reto que se les plantea. Se convierten en agentes de su propio aprendizaje. Segundo principio, la cooperación. La propia ley nos anima a que los problemas se resuelvan en equipo, porque, seamos sinceros, así es como funciona el mundo real. Los grandes retos no los soluciona una persona sola, y la escuela tiene que prepararnos para eso. Y ojo que esto no es una moda pedagógica sin más, es que la evidencia científica que hay detrás es abrumadora. Hablamos de más de 1000 estudios comparativos que demuestran que el aprendizaje en equipo supera al individual. Se consiguen mejores resultados académicos, se razona mejor y se desarrollan más las competencias sociales. Y el tercer pilar es que el aprendizaje sea significativo y se pueda transferir. Aquí la palabra clave es metacognición. Suena muy técnico, pero es muy simple. Es la capacidad de aprender a aprender. No se trata solo de que se aprenda algo, sino de que sea consciente de cómo lo ha aprendido, para que pueda usar ese mismo proceso en otros contextos. Se busca que gane autonomía y que reflexione sobre su propio aprendizaje. Muy bien. Todo esto, sobre el papel, suena genial. Pero ahora vamos a por la pregunta del millón, la que se hace cualquier docente cuando empieza a preparar el curso. Vamos a ese gran reto práctico. Exacto. Si decimos que las situaciones de aprendizaje tienen que partir del contexto, de los intereses y los problemas del alumnado, ¿cómo se preparan en verano? Si todavía no se conoce al grupo, es una duda totalmente lógica y normal. Pues bueno, no hay una varita mágica, pero sí un método. Una hoja de ruta con 3 pasos clave que nos permite construir o descubrir ese contexto. Investigar el entorno, sondear al alumnado y, si no, tirar de temas universales. A ver, para el primer paso, investigar. Es tan fácil como hablar con compañeros que lleven tiempo en el centro para entender la realidad social de allí. Para el segundo, sondear. Los primeros días de clase o un simple cuestionario nos pueden dar muchísima información.
Y por último, que es como una red de seguridad, podemos recurrir a los grandes temas universales que la propia ley nos propone. La sostenibilidad, el pensamiento crítico, son retos que nos afectan a toda la sociedad y siempre van a ser relevantes. Y así llegamos a la conclusión, que en realidad es el punto de partida de todo este modelo, un cambio profundo en cómo entendemos nuestro papel como docentes. Esta tabla lo resume a la perfección. El docente ya no es tanto un transmisor de contenido, sino más bien un arquitecto de experiencias de aprendizaje. El alumnado deja de ser un receptor pasivo para convertirse en protagonista, en alguien que resuelve problemas, y el foco se mueve del qué hay que saber al por qué es importante y al cómo se puede aprender y aplicar. En resumen, dejamos de preparar para un examen para empezar a preparar para la vida. Así que la pregunta final no es cómo cumplir con un requisito legal, sino qué oportunidad vamos a crear. ¿Cuál de los grandes desafíos que tenemos como sociedad va a ser el primer problema que vamos a ayudar a nuestro alumnado a resolver? Ahí, justo ahí, es donde está el verdadero potencial de las situaciones de aprendizaje.